actual. Y cuando dije referente, pensé que la palabra no daba. Y actual es como si tuvieras... Cuando decís actual es como decir esta vieja. O sea, Sí. no hay nada más viejo que la palabra moderno. Decir actual es como... ¿Sabes que me acordé? Quiero contarles, ustedes me permiten. Soy Carlos, uno de los directores del curso posgrado de Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, que invitamos a Leila, segundo año consecutivo para hacer este curso, pero es la tercera vez porque ella vino un día que estábamos recordando de un calor extremo. Si era pleno invierno, pues acá tu calor. Lográbamos en un microclima muy curioso. Últimamente, cuando se recibe a gente honorable, las municipalidades tienen una tendencia que es a darles un certificado, diciendo que se trata de una visitante ilustre. Quien mira eso y quien los recibe se encuentra enseguida después con que abajo dice visitante ilustre mientras dura la visita. Yo tengo tres. Entonces Leila es una visitante ilustre de 6 a 9. Pero sí que déjenme decir que es un placer enorme, alegría y el placer de encontrarnos y que puedan durante martes, miércoles y jueves hacer este curso de periodismo narrativo con Leila, que es un referente actual y que tiene, bueno, ustedes ya saben, muchas publicaciones las hemos puesto en la red, como supongo que además han venido porque ya tienen una noción de quién es Leila. Y bueno, nada, pedirles por favor que lo disfruten, que en épocas revueltas nada mejor que detenerse un poco, que hacer lo que a uno le gusta más allá de lo que las acreditaciones demanden. Esta es una época en donde se vuelve a pensar en la formación individual, dado que la formación social está un poquito resquebrajada. Entonces, miren, la verdad lo que más deseo, si alguien quiere ver la presentación que va a hacer esta acá, yo la dejo. Hola. Acá está lleno de un público, que son todos referentes actuales también, está lleno de gente bárbara. Conozco a varios de ustedes, me encanta que estén aquí y que la pasen bien en el sentido más hondo de la palabra, de verdad. Y los dejo en paz como corresponde. Vamos a tratar de que se entretengan. Show, gracias. Un showcito. Ya que no hay mucho para decir, vamos a hacer un show. Sumamente disciplinada, trabajo muchas horas por día, 14, ponele, y si me pongo a escribir me encierro durante 15 días o 10 días o 5 días o lo que sea, y laburo escribiendo desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, encerrada. Y trato de, ahora es como mucho más difícil no tener la tentación de meterte a mirar los mails, digamos. Pero no miro la televisión, no hablo por teléfono, no salgo a tomar un cafecito ni con Madonna. Y esta semana, por ejemplo, que yo tengo que venir acá a dar estas clases, lo hago con mucho gusto. Y aparte son como las primeras clases del año que doy, o sea que estoy como energizada y no desgastada por un largo año en el que me pasé ya dando 20 clases. Pero es una semana que a mí no me sirve para escribir. Clarice Lispector decía que si ella estaba esperando que algo se solucionara, o estaba en espera de cualquier cosa, vos estás esperando al plomero, por ejemplo. En estado de espera al plomero, vos no podés escribir. En estado de espera de que se te pase un problema de salud, vos no podés escribir. En estado de pena de amor podés escribir, porque ya perdiste la esperanza de que vuelva. Y a veces la escritura sirve como catarsis, ¿entendés? Pero en estado de espera no puedes escribir, porque el tiempo de la escritura es otro. El tiempo interno de la escritura es un tiempo infinito. ¿Por qué un pintor va a su estudio y ve su cuadro en el caballete y le da vueltas alrededor y lo mira y le da una pincelada y se aleja, mira por la ventana, se toma un café, no habla con nadie, vuelve, le da otra pincelada, qué sé yo, y de pronto se pone a pintar? Algo pasó en algún momento. Escribir, pintar, esculpir, también es perder el tiempo, en un sentido muy entre comillas. Es merodear. Si vos estás interrumpida en ese merodeo, por saber que a las 5 de la tarde te tenés que tomar el subte y venir a Flaxo, no fluye nada.
¿Me entendés? O sea, yo hoy escribí una columna para El País. Nada más, 300 palabras. Estuve 7 horas para escribir esa columna. Se las puedo mostrar si quieren. Pero no puedo empezar a escribir un texto muy largo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que atrás de todas esas cosas que se leen, publicadas en Anfibia, en Gato Pardo, en Etiqueta Negra, en El País de España, qué sé yo, hay un enorme trabajo. Un trabajo que está como sostenido con eso, con disciplina, con entrega, con... Yo les acabo de decir, el domingo yo estuve entrevistando a un señor desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Era el fin de semana largo, el día previo al día del trabajo. Yo tengo una pareja, el día estaba precioso. Y fui a entrevistar a este señor. O sea, no vale decir no puedo cuando vos tenés que estar entregada. Esas cosas son las que hacen que no importe si vos estás en el fucking Lincoln o en Tandil, en Massachusetts, en Junín o lo que sea. Tenés que ser ambiciosa, tenés que ser talentosa, pero tenés que estar a la altura de esa ambición y ese talento con muchas horas de trabajo. Si no, digo, si el medio no aparece, hacelo vos al medio. A mí me pasa muchas veces. La vez pasada, por ejemplo, di una clase en el Teatro San Martín y se acercó al final de la clase una muchacha venezolana y me alcanzó un libro de poesía. Y yo no leí el libro de poesía, me pareció un libro maravilloso. Y me escribió, le pedí material periodístico, qué sé yo. Digo, bueno, a mí me encanta eso, descubrir. Siempre hay alguien que te mira. Fui a dar un máster, unas clases en un máster de un diario el año pasado, y en ese grupo, en ese máster, un chico de los que leía, dije, cuernos, ¿qué hace esta persona? Trabaja, tenía un empleo en el que sufría realmente. Entonces, bueno, lo empecé a escribir, le dije si le interesaba, qué sé yo, qué sé cuánto. O sea, digo, uno también, como la gente cree que a los editores nos mandan cosas y no publicamos porque somos... Es muy difícil encontrar un talento de verdad, alguien que brille, pero cuando lo ves brillar, te dan ganas de que brille más. O sea, te dan ganas de decir, o sea, vení, dame, yo te publico, yo quiero, te voy a ayudar, quiero que llegues al editorial, quiero presentar el texto allá, y quiero presentar el texto... Pero la verdad es que eso pasa muy poco. Pero a mí, si me viene alguien me escribe y es talentoso, me importa muy poco si es de Mar del Plata, si es de Lincoln, si es de Chichiriviche o de donde fuere. El periodismo narrativo, además, tiene por vocación ser un periodismo latinoamericano. No puedes pensar en términos provincianos. No puedes pensar en el diario de Lincoln, ni en el de Junín, ni en el de Buenos Aires. Tienes que pensar en el diario El Espectador de Colombia. Tienes que pensar en la revista Gato Pardo de México. Tienes que pensar en términos... Digo, el periodismo narrativo es un periodismo hecho en Latinoamérica, no en la Argentina. En la Argentina hay 3 lugares donde se publica periodismo narrativo. Entonces, ¿los periodistas narrativos vivimos de publicar en esos 3 lugares? No. Primero que vivimos de cientos de cosas, de dar talleres, de dar clases, de escribir columnas, para mí todo eso es fantástico porque mantiene la cabeza activa, porque te hace reflexionar acerca de cosas que no reflexionarías, te hace organizar el pensamiento en torno a cosas que no... O sea, todo eso también es escritura. ¿Por qué? Porque te mueve la adrenalina, te mueve el desafío. Yo las primeras veces que daba clases estaba como aterrada, o sea, Dios mío, ¿qué le voy a decir a esta gente? ¿La voy a engañar? ¿Qué sé yo? Ahora engaño a grandes multitudes. Te digo, todo eso forma parte de la escritura. Preguntas que te hacen y que te hacen pensar en cosas que no habías pensado antes. Leer un texto y decir, wow, me estoy emocionando al leerles este texto. Digo, yo leo este texto de Ardi y se me ponen los pelos de punta. Yo los quiero dejar todo acá plantado y me escribir, o sea, me mata. Cuando uno lee un texto así, contagia la gana de salir volando a escribir. Pero digo, eso forma parte como de este oficio, que es como un oficio que está formado como por un combo grande de cosas. No es nada más sentarse a escribir la nota de los 500.000 caracteres una vez por año, ¿entendés? Vos querías preguntar algo. Bueno, hablabas que es importante ir siempre con una mirada, con una hipótesis, pero
bueno, al momento a veces uno ya de hacer el reporteo o de estar en el lugar, esa mirada o esa hipótesis puede cambiar en función a lo que uno haya, bueno, a las personas que haya entrevistado, a las personas o las cosas que haya visto. Yo quería saber si es que en algún momento a ti te ha costado, o sea, después de haber ido con una hipótesis y que esta haya cambiado, ¿te ha condicionado de algún modo el modo de escribir ese texto después? No me ha asustado, digamos. Así como no le respondí a él, pero para mí el afecto, por ejemplo, por más que yo me pueda sentir atraída por una personalidad, yo por ejemplo por Guillermo Cuitca, que es un pintor sobre el que hice un perfil, me sentí sumamente atraída, fascinada, de una manera magnética, no a nivel sensual, pero no sé, es como encontrarte me imagino para un matemático encontrarse con Einstein y viste, yo me quedé como muy loca con este hombre. Y sí me pasó que cuando escribía, y me pasó con los antropólogos forenses también, que no sentía que los estaba traicionando el afecto, para nada, pero sí que los textos iban a ser considerablemente más cortos de los que yo había planificado y sentía que cada cacho que yo les cortaba el texto estaba traicionando la confianza de ellos. Pero eso es algo que está mal, algo que uno no tiene que sentir. Eso hay que arrancárselo, digamos. Pero el afecto no, el afecto está fuera de campo porque yo no voy a escribir lo que ellos hubieran escrito sobre sí mismos, que llamen a la mamá y que le pidan que haga la biografía, digamos. Y en el caso que vos decís, difícilmente me haya pasado eso, porque yo nunca voy tan convencida, ¿entendés? Yo voy con más dudas que certezas. Digo, por ejemplo, para traer a colación lo de Frenkel, el texto de Frenkel. Yo cuando lo fui a ver a Frenkel, a mí confieso, me gusta mucho, digo, me gusta su trabajo, quiero decir, o sea, no me gusta Diego Frenkel. Me gusta mucho su música, y iba como con mucho entusiasmo, no a hacer periodismo de fan, digamos, que es una cosa espantosa, periodismo chupamedia, ¿viste? Esa gente que te mira y todo el tiempo te sonríe como si uno fuera tarado y no se diera cuenta que te están queriendo sacar información a través del halago, digamos. Pero en el texto de Frenkel yo pensé que iba a encontrar con otra cosa. Pensé que iba a encontrar con el ser que yo había construido al verlo cantar en el escenario. Yo había quedado muy impresionada después de haberlo visto cantar en Boris, que es un boliche de Palermo. Había hecho la presentación de su último disco y yo quedé en trance. De hecho, todavía no había planificado hacer la nota ni nada. Él bajó del escenario, estaba filmando discos y me acerqué y le dije, estás bendito. O sea, le dije, nada, como viste, una persona iluminada, pero yo le dije como espectadora, ¿no? 2 meses después, el editor de la Rolling me pregunta, no sé, estábamos hablando y me dice, le tengo que hacer un perfil a Diego Frenkel y no hay nadie que se lo quiera hacer. Y yo, incauta, le dije, ¿por qué no? Yo se lo hago, o sea, me encanta el tipo. Y fui incautamente. Me di cuenta ya cuando empecé a leer las notas que él repetía siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y ahí viste, a mí se me prenden un poco todas las alarmas. Cuando me encontré con él, curiosamente conmigo empezó a hablar. Ustedes vieron que esa primera entrevista que yo le hago a él me habla del pasado montonero de los padres, bueno, montonero no, pero digamos como un militancia izquierdista, qué sé yo. Y yo dije, listo, vamos para arriba, o sea, menos mal, este pibe no era nada de cassette, qué sé yo, qué sé cuánto. Y me engañó, porque o sea, se empezó como a retraer y ahí fue cuando yo empecé a ver lo que pasaba, digamos, o sea, que era de un grado de paranoia y que esa paranoia se explicaba por toda esta historia que él me había contado de los padres teniendo que huir y qué sé yo, o sea, la historia de Frenkel, eso es lo que pasa cuando uno selecciona la información, que tiene que ver con esto como, ¿qué estoy contando? Estoy contando la historia de un tipo talentosísimo, pero muy herido también en muchas cosas. Si yo hago mucho hincapié, eso lo vamos a ver mañana en el tema de las estructuras, si yo hago mucho hincapié en uno solo de esos, si yo hago ponele, yo arranco del perfil de Frenkel
todo lo que tenga que ver con la persecución de sus, o sea, los cambios de países, el chico viviendo en Venezuela, después en Chile. Esa historia terrible que cuenta la madre de que se fue a un encuentro clandestino con un tipo armado con los 2 chicos en el auto de atrás que terminaron todos presos, que podría parecer cómico, digamos, pero que es una cosa feroz para hacer con unos niños. Si yo quito todo eso, los cambios de colegio y qué sé yo, y cuento nada más la parte un poco paranoide de Frenkel, que se abre y se cierra, que incluso se pone agresivo hacia el final, cuando me dice, yo creo que alguien que dice eso de las personas que ven series es porque no sé qué, o sea, me empieza como a dar lecciones, ¿no? Queda solo el costado paranoide y estoy siendo completamente injusta con esta persona. Entonces, digamos, cuando yo fui a contar a Frenkel, pensé que me iba a encontrar con una parte que sí encontré, que era un talento grande, enorme, y un grado de obsesión fuerte por su trabajo. Todo lo demás, esta beta más paranoide, digamos, la encontré en el lugar, la empecé a descubrir en el lugar. Pero ¿qué pasa con eso? No me movió la aguja el talento. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, digo, a ver, miren, yo les traje, y esto lo van a tener que guardar en secreto. No, porque es algo, cuando uno de estos talleres uno dice cosas, después la gente sale diciendo, fulana de tal dijo que el camino de la elevación era como si uno fuera una especie como de gurú, así. Eso me reía. El de Palito dice que es el que le resultó más angustiante. Pero a los propósitos, ese hermetismo al que uno quería llegar, mayo feliz, digamos, perfecto. Eso te sucede cuando el personaje la verdad que yo con Palito no me sentí particularmente como que no le podía llegar. Me sentí frustrada por no poder hablar con ella, con la mujer, eso sí, porque me estuvieron, incluso Julieta Ortega, que fue divina, se puso me dijo, yo te consigo a mi vieja, no te preocupes, pero, bueno. Y después se metió Luis, el manager, y creo que ahí fue como medio cortocircuito de que siento que Luis fue un poco el que dijo no, en su derecho, digamos, siento, es algo que sospecho. Me frustró no poder hablar con ella, mucho, me sentí muy frustrada de no poder hablar con ella, sentí que, además estaba ahí, o sea, cuando yo entrevisté y eligen al Papa y se escucha argentino y era la voz de Evangelina, yo dije, ay Dios, o sea, nada, te sentís como medio mala periodista, ¿viste? Como decir, la tengo ahí y no la puedo agarrar, pero bueno, vos tampoco puedes agarrar a la gente y se veía nada, ¿entendés? Yo sentí que él me contó muchas cosas, me contó muchas cosas, o sea, las entrevistas con Palito duraban 5 horas, y fueron muchas. Y Palito me permitió algo que me estuvo esquivando mucho tiempo, que fue permitirme ver este aspecto un poco vergonzante de un artista de mucho éxito, que es como él, como músico, animando esta cosa del Tattersall, que si bien era una fiesta bastante, no lujosa, pero bien puesta. No sé si vieron una película fantástica que se llama, creo que es el cantante, con Gerard Depardieu. Es una película maravillosa porque, bueno, básicamente es eso, es como un tipo que tuvo como un pico de éxito en un momento que después se empieza a cantar como en restaurantes y qué sé yo. Esto no era ese punto bajo, pero para cualquiera, o sea, digo, Fito Páez hace eso también, y todos los músicos lo han hecho, pero vos te das cuenta que ahí no hay un gran caché en esa puesta, digamos, y hay una cosa un poquito tristona de verlo cantar la felicidad para unas señoras con unos vestidos de raso medio dudosos y qué sé yo. Entonces eso siento que también fue algo que no formaba parte, y en esa charla que tuvimos ahí, que él venía de ver a su hijo, que se acababa de separar de Sebastián, creo que era, por toda esta cosa de Tinelli, no sé qué, no me dio ningún detalle, digamos, pero él como que siento que llegó a hacer contacto. Es un poco autista Palito también, o sea, tiene una cosa un poco así de no registro del otro, me refiero. De hecho, él
en el tercer día que lo entrevisté, fuimos a la terraza y Evangelina mandó facturas, mate, café con leche, qué sé yo, porque si no, ¿Te dieron de comer? me dieron de comer. Por justo lo que no pude entrevistar. Nada, era una cosa, o sea, te juro que para mí hubiera sido, viste, todo el tiempo estuve, y él estaba de acuerdo, estaban todos de acuerdo. No sé qué pasó ahí. Creo que probablemente haya sido también ella, que debe ser una cosa, pero para mí ella es como, digo, ella es la gran incógnita de la música nacional argentina, digamos, o sea, que es Evangelina Salazar. Pero fue una cuestión de preservarla. Sí, De parte del resto. No tengo idea. No tengo idea. Hay mucho mito alrededor de ella, ¿viste? Pero es eso, el mito. O sea, yo simplemente quería encontrarme con una mujer que me parece que hizo. O sea, es muy rara la familia Ortega. Tienen 14 hijos, los 14 son genios. Nadie hace lo que hace el padre, que es una especie de cantante, el Saúl Manuel, que es un chico de una fineza, que te lo comes de sanguchito, digamos. Que también es un tipo que hizo como una. Le costó mucho, digamos, a este chico hacer. Y son muy distintos, porque lo tenés Emanuel y lo tenés este otro loco que se lleva a vivir a los mendigos a la casa. ¿No? Nada, talentosísimo, de caja negra, no me acuerdo cómo es. Luis. Y estos padres, que son como una cosa, bueno, el texto lo dice, digamos, o sea, que son como de la cosa más conservadora del universo. Eran como Grace Kelly ¿no? Y Rañero, o sea, eran como la parejita de la torta. Salió la menos o sea, de todo eso salió una descendencia con un grado de deformidad maravilloso, porque son todos, o sea, Manuel es con el más normal, entre comillas, o el más parecido al padre, que es el que canta, y qué sé yo. Después el resto son todos como talentosos fuera de norma, o sea, Julieta es una actriz impecable, digo, Sebastián es un productor increíble, son todos increíbles, no se puede creer. Y también está como el marginal, ¿no? Entonces digo, ahí hay algo que si ustedes ponen en este plan de decir, bueno, voy a mirar sin prejuicio, hay una familia muy bien armada. O sea, digo, toda esta gente con problemas o no, pero acá hubo 5 hijos o 6, que cada uno pudo hacer lo que se le cantó, que tienen a la hija menor tocando con Charly García, digo, un padre que fue como el hacedor de los éxitos de música popular más ramplones, podríamos decir, y un gran compositor también de hermosísimas canciones, por ahí no La Felicidad, pero sí las otras que menciona el texto, qué sé yo, que fueron capaces de fomentar estos talentos tan extravagantes, tan buenos por un lado, pero también en un punto medio borders, ¿no? Medio como en algunos puntos marginales. Y marginales me refiero a abocados a temáticas que no tienen que ver con la felicidad jajá, digo, que tiene que ver Sebastián o Luis con la felicidad jajá, nada, un cuerno, Rosario menos que menos, digamos. Entonces, me parece que también eso habla de unas cabezas con un grado de libertad y de falta de temor a que los hijos se arrojen a la vida, que va más allá del discurso, porque esto yo lo decía en el discurso, pero vos después tenés que comparar el discurso con lo que pasa. Y yo creo que sí, ¿por qué la protegieron a ella? ¿Por qué ella se protegió? ¿Por qué no quiso hablar conmigo? Excede como un campo de especulación. A mí no me gusta especular. No creo, sí, sigue alimentando el mito, pero no creo que a estas alturas sea ya una cosa que tenga que ver con alimentar el mito de la diva esquiva. No, me parece simplemente que ya es una mujer grande y está más allá de todas esas cosas, ¿no? El dónde suceden las cosas tiene que ser un lugar visible para el lector. Y tiene que ser un lugar. Ayer alguien me preguntaba cómo haces para. Yo les leía la descripción de la casa de Claudio Bertoni, del poeta chileno. Y alguien me decía, bueno, ¿cómo haces para recordar? Bueno, como les dije, yo tomo fotos para recordar, con el permiso del entrevistado. La gente no tiene ningún problema cuando uno pide permiso para hacer una foto si uno aclara que no se va a publicar. Entonces después en mi casa, digo, a la hora de escribir, miro esas fotos, reviso las fotos, me fijo a ver si hay detalles, y si veo detalles, como en el caso de Aurora Venturini, como les decía ayer, que descubrí un montón de libros de ocultismo, que me dan algo más sobre esa persona que yo no había visto en ese momento,
A la siguiente entrevista vuelvo, pregunto, ahondo en esa cuestión. Porque el periodismo narrativo, lo que vamos a hacer es ir hacia lo profundo, no es una mirada de largo aliento y hacia abajo, no es quedarse como en la primera capa de tierra. Para describir dónde, hay que tener muy en claro una cosa que son los detalles significativos de un lugar. Las descripciones son muy aburridas y siempre terminan reiterando exactamente lo mismo. O sea, la tendencia es entrar a una habitación y describir lo que hay en esa habitación. Entonces, hay una mesa, hay una ventana, una silla, la persona tiene jeans, una camisa blanca, bla, bla, bla. La narración tiene que entrar también en la descripción. La descripción tiene que estar narrada. No puede limitarse a decir hay una taza y una qué sé yo, no sé cuánto. Tiene que resultar interesante la narración. Les voy a mostrar la descripción. Paso por el momento. Para comprender, para decidir, para un montón de cosas. ¿Alguien por ahí quería hacer? Sí. Yo me quedé con esto que mencionabas recién de la escena repetida, que estaba buena de los envoltorios de las pastillas para el SIDA. Sí, Sin no embargo, no quedó. No. Digo, en el momento, creo que una de las grandes pesadillas que tenemos a veces los periodistas es que el editor o el productor se une a mi trabajo que ya está divino, pero hay que acortar. Sí. ¿Cuál es el mejor criterio, la técnica que vos usás, o lo que sea que sugerís, para, bueno, a la hora de cortar, por dónde empezar, ¿no? O sea, ¿cuál es no sé, la escala de valores, digamos, Sí. que hay que usar? No, mira, yo creo que lo que hay que hacer a la hora mínimo y una idea del primer párrafo. Nunca. Porque si no tengo eso, sé que estoy internándome en alta mar sin ni siquiera ya no bote, ni no sé, ni salvavidas, nada. ¿Cómo llego a ese principio? Lo que hacemos ayer. Surge después de haber leído todo ese material. Ese principio es hijo de tener claro el qué es lo que voy a contar. O sea, sin el qué no tengo principio nunca. O sea, si yo no sé qué es lo que voy a contar, no sé por dónde arrancar. Suele surgir en ese momento de no escritura, que yo decía, el principio tiene que ver con un tema súper importante que es el tema de la estructura. La estructura es lo que hace sentido. Los periodistas estamos más enfocados en pensar los textos desde el punto de vista como de lo informativo, nada más. El periodismo narrativo intenta como decíamos ayer, de alguna forma como, digamos, hacer sentido con realidades muy confusas y complejas. Todas las realidades son confusas y complejas. Entonces la estructura va a ser un poco como la foto fija que te va a permitir armar ese puzzle. Todo lo que uno encuentre después dentro del sentido de la oportunidad, todo esto de lo que estábamos hablando, tiene que ver con esa estructura. Si vos arrancás en el pasado, la estructura te va a decir que en algún momento pases al presente. Si arrancás en el presente, la estructura en algún momento te va a pedir que pases al pasado. Si venís de párrafos muy cargados de datos duros y qué sé yo, vos misma como narradora vas a decir, bueno, esto lo tengo que aliviar de alguna manera porque si no el lector se me torra. Si el texto está planteado como pequeñas postales, digamos, no sé, una crónica de viajes, imaginemos, que se arme una cosa como muy convencional. Como diversas postales de distintos acercamientos y alejamientos a distintos lugares de, no sé, qué sé yo, Malasia, pongamos. Bueno, hay que ver si ese texto resiste diversidad de tamaños de textos, o si los planteas todos como pequeñitos, ¿entendés? Y después en algún momento permitirá uno más largo, eso te va a desequilibrar la narración o no. Es como, digo, la estructura se hace de esas cosas, de equilibrios, hay que tener en cuenta que cuando un texto, como todos saben, tiene principio, medio y fin, pero a su vez cada una de esas partes tiene principio, medio y fin. O sea, el principio tiene principio, medio y fin, el medio tiene principio, medio y fin, y el fin tiene principio, medio y fin. Eso lo pueden ver claramente en el texto del gigante. Antes de esta parte que yo les mencionaba, que les mencionaba a la compañera, que es esta. ¿Dónde está?
yo le mencionaba a ella esta parte, que una vez soñó con serpientes, dirá que soñó que estaba en una cama llena de serpientes, que no podía, bueno, nada, todo esto que ya leyeron. El texto acá ya terminó, en el párrafo anterior. Dice, esa noche comprará 6 hamburguesas con huevos, será una noche rara, hablará durante horas y cuando termine habrá dejado de llover. La calle será una alfombra de insectos bajo la luz lechosa de los valores y el día siguiente habrá un sol incendiario interminable. Empezará hablando de sus sueños. Esto podríamos decir que es como el medio del final. Y este es el final del final, ¿entendés? O sea, los textos no terminan de golpe, empiezan a terminar en algún momento. Los principios no terminan de golpe, empiezan a terminar y dejan pasar al medio en algún momento. Las mitades no terminan de golpe, empiezan a terminar, tienen un medio y dejan paso al principio del final. ¿Entendés? Claro, vos para empezar a, vos para redactar el primer párrafo ya tenés también pensado una estructura. No. Yo tengo pensado el primer párrafo, la idea del primer párrafo, y a partir de ahí empiezo a tirar un poco y ver qué es lo que me pide. La primera versión de un texto, les dije yo ayer, es simplemente la explicación a mí misma de lo que estoy escribiendo. Por eso las primeras versiones tienen 80.000 caracteres, 150.000 caracteres, son casi un libro, digamos. A partir, pero ¿esto qué es? O sea, lo que yo tengo como material reporteado para escribir esas primeras versiones supera esa cantidad de caracteres o de páginas en 70 veces. Entonces, esa primera versión es esto que yo les decía que es el segundo paso, que es la selección de la información. Yo armo una especie de gran documento demencial, escrito de una manera aterradora, en la que todo lo que está ahí, en principio entraría. Y a partir de ahí empiezo como a sacar, arrancar, escribir, ¿entendés? Pero la estructura, si no tengo ese primer párrafo, soy incapaz de avanzar en la estructura. A veces ese primer párrafo es una escena, a veces es una frase sola. Por ejemplo, hay una nota que hizo una vez con Sara Facio, la fotógrafa, que es como una simple línea de diálogo. Dice, ¿cómo estás? Y acá, tirando. Eso es todo. Ahí empieza. Y hay 3 asteriscos y empieza la narración. Porque ella se le había muerto su pareja, que era Marilena Walsh. Entonces, como la primera, y eso es algo que recorre todo el texto. Entonces, la primera línea de diálogo, la primera que aparece es eso. ¿Cómo estás? Y acá, tirando, una cosa así, digamos. Sale más de... La cabeza es también un funcionamiento asordinado, quiero decir, a veces el arranque aparece muy rápidamente. El de Bertoni, por ejemplo, esas 2 preguntas. Entonces, ¿no te importaría escribir? Entonces, ¿preferirías no escribir? Sí, porque significaría que estoy tranquilo y que no me pasa nada y que estoy aliviado. Eso apareció muy rápidamente, o sea, pero apareció incluso antes de revisar el material. Después que desgrabé y antes de volver a leer todo, me empecé a preguntar cómo podía empezar este texto con algo que fuera como sintomático de lo que implica la escritura para Bertoni. En una entrevista en la que en verdad, aunque hablamos 9 horas, él había hablado poco de la escritura. Y me empecé a preguntar por qué había sido eso, por qué habíamos estado más hablando acerca del sexo y de las mujeres, y de su vida bohemia en Londres, y de su vida bohemia en París, y de cómo nunca había trabajado en su vida, y de cómo todo lo daña, y de cómo las cosas que a otras personas le hacen un arañazo, a él le arrancan el brazo, de su crisis psiquiátrica del año 98, de la relación con el padre. Dije, claro, ahora me doy cuenta de que estuve con un poeta 9 horas y hablamos muy poco de poesía. La primera reacción de uno es decir, estuve mal, qué tonta. La reacción de alguien que está buscando en eso, que digamos, qué es lo que eso dice, es pensar, bueno, esto es síntoma de algo, esto quiere decir algo. Esto, digo, estar 9 horas con un poeta y que ese poeta sepa además que uno va a hablar de su trabajo y de su obra y hable poco de eso, quiere decir algo. Entonces dije, bueno, a ver, de todo esto que hablamos, lo que sintetiza un poco esa idea que es, y que en realidad a él escribir le sirve como catarsis para drenar un dolor, digamos. Entonces, ¿qué mejor que empezar por ahí? Que esa frase de arranque me sirve para varias cosas. Primero, para advertirle al lector también
que es una entrevista o un perfil bastante inusual de un poeta, en el que se va a hablar bastante poco de poesía, porque la poesía es casi el remedio necesario para una enfermedad que no quisiera que exista, digamos que es el dolor de vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo como a plantar la estructura, pero tengo muy claro ese arranque desde el principio, ¿no? O sea, si el principio yo no me siento, a partir de ahí va brotando la estructura. La estructura es lo que decíamos ayer, lo que hace sentido, y hay que tener este sentido de la pertinencia, sentido del momento en el cual uno empieza a poner la información. Y en el arranque, y en todas partes del texto, pero en el arranque, digamos, que es como la puerta de entrada, lo primero con lo que uno se encuentra, creo que es muy importante tener cuidado con cada una de las palabras que uno utiliza. Hay partes del texto en las que las palabras se ven menos, digamos. El arranque es un momento como de mucha importancia, ¿no? Yo escapo un poco esta idea de decir, bueno, el arranque es importante porque es el momento en el que el lector entra en el texto o lo deja de lado. Bueno, digo, no somos publicistas, si el lector lo deja de lado, que lo deje de lado, no estamos ahí para enganchar al lector. Eso de enganchar al lector a mí me suena como atraer a una persona como con malas artes a ver algo que no le interesa, digamos. Yo prefiero decir que el texto tiene que estar estupendamente bien escrito desde el arranque, que ya le tiene que interesar al lector desde el arranque. Pero para mí un buen principio se define por otra cosa, y es que un buen principio es necesario. O sea, digamos, ¿cómo se reconoce un buen principio? Si es un principio necesario, si no se puede prescindir de ese principio. O sea, si yo le arranco el principio a un texto, sí, se me pueden ocurrir otros principios mejores y peores, pero este es bastante óptimo y además es necesario. Si en ese arranque la nota pierde algo fundamental, digamos, si yo le arranco el principio a la nota de los forenses y empieza, por ejemplo, por contar que el equipo argentino de antropología forense se formó en el 1984, qué sé yo, el texto pierde un montón, porque ese principio que nos pone de cabeza en ese escenario en el que no sabemos si lo que está pasando es bueno o malo. Aparece el nombre de una mujer que se llama Patricia Bernardi, y cuando uno nombra a alguien, está convocando un poco como el destino de esa persona. O sea, ya estoy diciendo, ahí no dice ni Patricia ni una mujer, dice Patricia Bernardi con nombre y apellido. Sin embargo, no digo quién es esta mujer. Entonces yo estoy generando una incógnita en torno a esta persona, yo estoy convocando un destino en torno a esta persona. Está esta enumeración de los huesos, que está como medida casi métricamente, no sé si ustedes lo recuerdan. Describir el día, de describir la noche, de que el lector lea que estamos, ahora es otro día. Ayer era miércoles y estábamos en la casa de Diego Frenkel, en el bar La Orquídea. Ahora es jueves y estamos en otro bar, en otro lugar, en Belgrano. Digo, a veces uno quiere borrar el tiempo. ¿Se acuerdan de la crónica de los forenses que dice es martes pero es igual, es miércoles pero es igual, es jueves pero es igual? Bueno, ahí hay un borramiento del tiempo completamente voluntario. ¿Por qué? Porque yo quería que todo lo que transcurriera en esa crónica transcurriera dentro de esa especie como de cúpula del trueno, de la que nada salía y en la que nadie estaba interesado. O sea, digo, había una especie como no de claustrofobia, pero bueno, por un lado había que tener como mucha cautela, digo, manejan mucha información muy, no sé, sensible, digamos, pero por el otro lado estaba, o sea, digo, yo desde la calle veía los carteles que estaban pegados, que del otro lado tenían como cuerpos dibujados, estaban como, o sea, 2 tapones de Itaca, esto, lo otro, lo demás, y enfrente había una peluquería, yo veía a las señoras con las bandejitas estas que ponen a las minas en la cabeza de color papel de aluminio, no sé qué. Y no había como un registro, digamos, de eso. Y en ese lugar todo transcurría igual todo el tiempo. El único momento en el que esa crónica va afuera es cuando se sale del cementerio y cuando se va a la universidad con la clase de estas 2 chicas, pero también es como un momento de encierro. O sea, van a otro lugar a encerrarse a otro lugar.
En el resto de las crónicas uno tiene como la intención de que se vea eso, de que se vea el día. La crónica de Bruno Venturini también es una cosa bastante asfixiante. De hecho, cuando termina el perfil, el texto dice que afuera es un día blanco, ¿no? La luz blanca de marzo, una cosa así. Pero es como una especie de encandilamiento. Lo que pretende el texto es producir una especie como de encandilamiento, cuando de pronto salgo a la luz. Creo que esta cosa que vos decís de los conectores, me parece que la gente abusa mucho, yo misma he abusado mucho, de esta cosa de poner el espacio en blanco, los asteriscos y pasar a otra cosa. Yo creo no haberlo hecho nunca sin que eso tuviera un sentido narrativo. A mí los asteriscos y todo esto me han ayudado mucho a utilizar una cosa a la que yo le doy como mucha importancia en los textos y que ahora estoy usando menos, que es algo que yo entiendo como una especie de voz en off. O sea, viene la escena X y luego aparece una pequeña cuña de texto que es simplemente un guión de diálogo, 4 o 5 renglones de texto, no sé, dice Mahoma, digamos, ¿no? Y vuelve al relato. Y ese testimonio ahí suelto, volando, flotando, funciona como una especie de voz en off que discute lo que se dice antes o lo ilumina o da otra versión, etcétera, etcétera. Pero estos espacios en blanco, eso, tienen que tener como algún sentido narrativo, separar esa narración. A mí últimamente me gusta mucho más establecer textos que sean como más